En toda consulta es fundamental conocer los antecedentes clínicos de cada paciente. En este video reflejaré los estudios relevantes para conocer su estado de salud anterior y actual. Al igual, nos podremos dar cuenta si nuestro paciente presenta algún trastorno temporomandibular. Como parte de la historia clínica, realizaremos una serie de pruebas y cuestionarios que el paciente deberá responder claramente. Conocer los signos y síntomas de los trastornos temporomandibulares de cada paciente es relevante, ya que la mayoría de los pacientes presenta algún trastorno temporomandibular. Cuando el paciente acude a la consulta, lo primero que debemos preguntar es cuál es el motivo de su consulta. Es muy común que el motivo de la consulta sea por dolor localizado. En esta sección cuestionaremos una serie de preguntas en las que nos podrán ayudar a identificar la localización correctamente del punto doloroso, ya que se puede manifestar en alguna región distinta a la indicada por el paciente. Debemos preguntarle al paciente el tiempo que tiene con el síntoma y desde qué momento lo presintió. El dolor puede presenciarse como comezón, picazón, quemazón o palpitante, según su intensidad. Preguntar qué es lo que agrava o aumenta el dolor, si molesta a los movimientos de su cara o su boca, si molesta al deglutir, a los estímulos de frío y calor, si aumenta al presentar estrés emocional. Preguntar si duerme correctamente sus 8 horas de sueño, al igual que cuánto dura el dolor, cuánto es su intensidad y qué es lo que provoca el dolor. Los antecedentes médicos nos ayudan a conocer el estado de salud de nuestro paciente. Debemos preguntarle al paciente sobre sus antecedentes clínicos pasados y actuales. Debemos considerar todas aquellas patologías graves por las que haya pasado o esté pasando nuestro paciente, si ha sido hospitalizado y el motivo de su hospitalización. Preguntar si lo han intervenido quirúrgicamente y el motivo por el cual fue intervenido. Sus tratamientos farmacológicos actuales y aplicados anteriormente. Preguntar si presenta alguna enfermedad sistémica como osteoartritis, artritis reumatoide. En caso de presentar alguna patología actual, contactar a su médico para conocer el estado real del paciente. Es importante conocer si el paciente está en tratamiento farmacológico, así como los fármacos administrados y sus efectos. En la historia clínica es importante cuestionar al paciente sobre las enfermedades de los sistemas. En el sistema cardiovascular se preguntará al paciente si presenta alguna patología como hipertensión arterial, cardiopatía coronaria, enfermedad cerebrovascular, enfermedad vascular periférica, insuficiencia cardíaca o alguna miocardiopatía, incluyendo los pulmones, así como también algún problema patológico en el sistema hepático, como causas por virus como la hepatitis A, la hepatitis B y la hepatitis C. Otras causas por drogas, venenos o toxinas o por ingerir demasiado alcohol, como hígado graso y cirrosis, cáncer de hígado. Dentro de las enfermedades del sistema digestivo se le preguntará por alguna patología como acidez de estómago, aftas bucales, apendicitis, colitis ulcerosa, colon irritable, diabetes, diarrea, esofagitis, estreñimiento, gases y flatulencias, gastritis, gastroenteritis, hemorroides, hipotiroidismo, obesidad, pancreatitis, rectocele, entre otras. En el sistema renal se le preguntará si presenta alguna patología como insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica,
y en el sistema nervioso central y periférico se cuestionará sobre la vista, la audición, el gusto, el olfato y el tacto. Las funciones voluntarias e involuntarias, como el movimiento, el equilibrio y la coordinación. El sistema nervioso también controla las acciones de la mayoría de los otros sistemas corporales, como el flujo de sangre y la presión arterial, la capacidad de pensar y razonar, recordar y el lenguaje. En el estudio psicológico nos apoyaremos en algunas pruebas que nos permiten valorar el dolor que presenta el paciente. La prueba multidimensional Pain Inventory nos ayudará a valorar el efecto que tiene el paciente al dolor. Con el sistema Symptom Checklist 90 podemos valorar los 9 estados psicológicos del paciente, los cuales son somatización, conducta convulsiva y obsesiva, sensibilidad interpersonal, depresión, ansiedad, hostilidad, ansiedad fóbica, ideas paranoides y psicosis. Otro de los estudios que nos ayudará a conocer el dolor del paciente es la escala de la articulación temporomandibular, donde valoraremos los factores clínicos y psicológicos relacionados con el dolor dental. En la exploración clínica se debe valorar las funciones normales y anormales que pueda presentar el paciente, en los estudios de los sistemas motores y locomotores, así como los sensitivos. Comenzaremos con la exploración del nervio craneal olfativo. Una de las pruebas que se deben realizar es la distinción de olores. Para ello se le pide al paciente que absorba con su nariz y diferencie los distintos olores de la menta, la vainilla y el chocolate. Otra prueba será verificar si el paciente tiene en función sus 2 fosas nasales y que no exista obstrucción de alguna de ellas o de ambas. Para esta prueba se le colocará al paciente un espejo a nivel de las fosas nasales, donde el paciente tendrá que expulsar aire sobre el espejo. Se deberá empañar el espejo de ambas fosas nasales. Si no es así, será un indicador de obstrucción nasal y esto se considera como un problema esqueletal y sistémico. En el estudio del nervio óptico, se le pide al paciente tapar un ojo y con el ojo descubierto que lea una determinada frase. Se repite el ejercicio con el ojo contrario. Otra de las pruebas será colocarnos hacia atrás del paciente e iremos levantando los dedos hacia adelante. El paciente tendrá que identificar el momento en que levantemos los dedos. En este tipo de prueba no se encuentra ninguna distinción a la reacción de la vista del ojo derecho al izquierdo. En el estudio del nervio motor ocular común, patético y motor ocular externo, se le pide al paciente que siga con la mirada nuestros dedos mientras formamos una X enfrente de él. El paciente deberá mover ambos ojos de manera suave y los movimientos deben ser iguales. En la valoración del nervio trigémino examinaremos sensitivamente la cara, el cuero cabelludo, la nariz y la boca. Por otro lado, lo haremos una examinación motora de los músculos masticatorios. La exploración en las zonas sensitivas la haremos golpeando suavemente con un bastoncillo de algodón bilateralmente en las mejillas, sobre la frente y la parte inferior de la mandíbula. El paciente deberá percibir sensaciones iguales en ambos lados. Los reflejos corneales se examinan observando el párpado del paciente. Esta prueba se refleja en el nervio facial y a un tacto leve en la córnea del nervio trigémino con un algodón o un tejido estéril. En el examen motor se le examinará pidiendo que apriete los dientes para palpar los músculos maceteros y temporales, los cuales deben contraerse por igual en ambos lados. En la exploración del nervio facial, el examen será sensitivo. Esta valoración se hace en la parte más anterior de la lengua, donde se le coloca al paciente un tarrón de sal en la punta de la lengua pidiendo que lo identifique y posteriormente un tarrón de azúcar pidiendo que lo identifique.
En la prueba motora le vamos a pedir al paciente que eleve las cejas, que sonría y que enseñe los dientes inferiores en donde se puede anotar cualquier diferencia entre ambos lados. En el estudio del nervio acústico le preguntaremos al paciente sobre su postura. Posteriormente, le haremos una prueba de equilibrio pidiendo al paciente que dé un paso largo a la vez en dirección a una línea recta. Enseguida, se le realizará una prueba auditiva donde se le frotará una mata de pelo entre el primer dedo y el pulgar del examinador, cerca del oído del paciente, observando si presenta alguna sensibilidad de alguno de los lados. En el estudio del nervio glosofaríngeo y vago, el estudio lo realizaremos pidiendo al paciente que diga "ah" y se observe las elevaciones simétricas del paladar blando, en donde exploraremos ambos lados faríngeos palpándolos. Para el estudio del nervio accesorio, examinaremos el trapecio pidiendo al paciente que levante los hombros contra resistencia. Para valorar el nervio esternocleidomastoideo, el paciente tendrá que girar la cabeza primero a la derecha y después a la izquierda contra resistencia. En la valoración del nervio hipogloso, se le pide al paciente que saque la lengua donde nosotros verifiquemos la simetría. También se le pedirá que empuje lateralmente con ella un depresor de lengua. Para realizar la exploración ocular, en donde se valorará la visión del paciente, la prueba consiste en que el paciente se tape el ojo izquierdo y se le pedirá que lea unas frases en un papel. Posteriormente, se realiza lo mismo con el ojo derecho, en donde se pudiera observar diplopia o visión borrosa. Se debe registrar en caso de presentar dolor en los ojos o alrededor y si la lectura influye o no en el dolor. Anotar si se observa posible enrojecimiento de las conjuntivas, posible lagrimeo o inflamación de los párpados. Los pacientes con trastornos temporomandibulares presentan dolor de oído y para detectar estos problemas se realiza una exploración del oído. La manera para detectar la infección del conducto auditivo externo la haremos presionando el trago. Si causa dolor, debemos referirlo al otorrinolaringólogo. Posteriormente, debemos revisar la membrana timpánica con un otoscopio, en donde seguro se encontrará inflamado con perforaciones o líquido. La valoración de las cervicales la realizaremos pidiendo al paciente que gire su cabeza hacia la derecha y después a la izquierda. Posteriormente, le pediremos que la levante mirando lo más arriba que pueda. Esta prueba es la de extensión. Y luego que la baje hasta donde le sea posible. Esta prueba es la de flexible. Por último, se le pide al paciente que incline hacia la derecha y después hacia la izquierda. Al terminar, se registra cualquier dolor que se haya presentado para valorar si es muscular o vertebral. Cuando se palpa un músculo sano que está activo, este no debe presentar dolor. Comenzaremos palpando el músculo temporal. Su región anterior se palpa por encima del arco cigomático y por delante de la articulación temporomandibular. La región media se palpa justo por encima de la articulación temporomandibular y del arco cigomático. La región posterior se palpa por encima y por detrás de la oreja. Para este estudio, se le pide al paciente que apriete los dientes. Posteriormente, el clínico se coloca detrás del paciente y con sus dos manos palpará las zonas musculares de ambos lados, haciendo preguntas como si le duele en cada palpación. Y se clasifica la respuesta en 0, 1, 2 o 3 según la intensidad del dolor. La palpación del músculo macetero lo vamos a hacer bilateralmente en sus inserciones superiores e inferior.
Los dedos se colocan en el arco cigomático justo por enfrente de la articulación temporomandibular y bajamos lentamente hacia la porción del macetero insertada en el arco cigomático. Una vez que palpemos la zona, los dedos se deben desplazar hacia la inserción inferior en el borde inferior de la rama mandibular. El área de palpación se encuentra directamente sobre la inserción del cuerpo del macetero. Si responde a alguna molestia o dolor, se registra. Cuando palpamos en el músculo esternocleidomastoideo, la palpación se hace de modo bilateral, cerca de su inserción, de la superficie externa en las fosas mastoideas, detrás de la oreja. Se palpa toda la longitud del músculo, descendiendo hasta su origen, cerca de la clavícula. Si presenta dolor, se debe registrar. La exploración de los músculos cervicales posteriores se palpa por detrás de la cabeza del paciente. Los de la mano derecha palpan el área occipital derecha y los de la izquierda la zona occipital de la izquierda, pidiendo al paciente que dé a notar cualquier molestia o dolor que perciba. Los dedos se desplazan hacia abajo por toda la longitud de los músculos del cuello en el área cervical. Si hay molestia alguna, se debe registrar. Se deben localizar los puntos gatillos, ya que son responsables de la cefalia frontal. En esta región también palpa el músculo espino de la cabeza, al igual identificar los puntos gatillo. Ahora bien, vamos a palpar el músculo trapecio, que se encuentra en la espalda, el cuello y el hombro, hacia abajo, siguiendo el músculo. Este músculo es origen frecuente de cefalias y resulta fácil de palpar. El objetivo de palpar este músculo se encuentran puntos gatillos activos que produzcan dolor. En el músculo pterigoneo lateral inferior haremos la exploración pidiendo al paciente que realice el movimiento de protrusión contra una resistencia. El músculo pterigoneo lateral se observa cuando se distienden los dientes. Es entonces cuando se encuentra una máxima intercuspidación. Si este es el responsable del dolor, al momento de que el paciente apriete los dientes, el dolor aumentará. En el músculo pterigoneo superior se contrae con los músculos elevadores, sobre todo al morder con fuerza. Si este es el causante del dolor, al momento de que se coloque un depresor lingual entre los dientes posteriores bilateralmente y pidiendo al paciente que el paciente muerda con un separador, el dolor aumenta con la contracción del músculo. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, la mayoría de los pacientes presentan algún trastorno articular, de manera que haremos algunas pruebas para valorar si existe algún trastorno o no. La exploración de la articulación se explora para detectar signos o síntomas asociados con dolor o por alguna disfunción. Antes de la palpación física, se le debe hacer un cuestionario al paciente referente a algunas alteraciones que él haya presenciado. Posteriormente, nos dirigimos a realizar la palpación de la articulación. Se debe hacer una palpación digital de las dos articulaciones, con la mandíbula en reposo y en movimiento dinámico. Esta prueba consiste en colocar las puntas de los dedos sobre la cara lateral de ambas áreas articulares, indicándole al paciente que abra y cierre la boca por ubicar correctamente la articulación. Los ruidos de la articulación los podemos percibir colocando las puntas de los dedos sobre las superficies laterales de la articulación, pidiendo que abra y cierre su boca. Se debe registrar cada ruido que se perciba. Los ruidos nos identifican la posición del disco mandibular. Se debe valorar las limitaciones de la articulación.
Esto lo haremos observando los movimientos dinámicos de la mandíbula para determinar posibles irregularidades o limitaciones. Al momento de explorar la zona dentaria, es posible encontrar una oclusión que no es óptima ni normal. La exploración dentaria empieza con la inspección de los dientes y sus estructuras de soporte para localizar cualquier indicio de deterioro. Los signos y síntomas frecuentes son la movilidad dentaria, la pulpitis y el desgaste dentario. La movilidad dentaria puede ser causada por falta de soporte óseo o por fuerzas oclusales excesivamente intensas. Este estudio se realiza colocando un mango de espejo en la cara bucal o labial del diente, que se examinará, y otro espejo en la cara lingual. Se aplica primero en dirección lingual y después el bucal, y se observa el posible movimiento del diente. La movilidad dental genera otras patologías como el ensanchamiento del espacio periodontal, la osteoclorosis producida por las fuerzas intensas que recibe el tejido e hipercementosis, que es el ensanchamiento del área apical de la raíz. Otro signo de movilidad es la pulpitis, producida por la caries dental avanzada hacia el tejido de la pulpa. Esta exploración se realiza por medio de un chequeo dentario y estudio radiográfico. Los desgastes dentarios son otro signo de movilidad dentaria, donde la mayoría de los desgastes dentales son consecuencia directa de la actividad funcional o parafuncional. Este estudio se realiza examinando la posición de las facetas de desgastes en los dientes. Se debe preguntar al paciente por la presencia de actividad parafuncionales, es decir, si presenta bruxismo, entre otros síntomas. Entre otros síntomas está la abfracciones. Estas son lesiones no cariosas o defectos con forma de cuña en las zonas cervicales de los dientes. Los podemos localizar en las zonas cervicales vestibular o bucal de los primeros molares y de los segundos premolares. Si un paciente presenta desgastes oclusales significativos en un diente que tiene abfracción, como terapia se debe proteger el diente disminuyendo la carga aplicada sobre él. En la exploración oclusal, el patrón de contacto oclusal de los dientes se examina en todas las posiciones y movimientos posibles de la mandíbula, como la posición de la relación céntrica, el movimiento de protrusión y los movimientos de laterotrusión derecha e izquierda. En el momento de evaluar la relación céntrica, el paciente debe estar relajado. Debemos dirigirnos al paciente con voz suave, amable, tranquila y comprensiva. Comenzaremos colocando al paciente en posición de cúbito supino y con el mentón apuntando hacia arriba. El odontólogo deberá colocarse detrás del paciente colocando los 4 dedos de cada mano en el borde inferior de la mandíbula. Los dedos pulgares los colocamos en la sínfisis del mentón, de manera que toquemos el mentón y el labio inferior. Al tener la mano en la posición, vamos a guiar la mandíbula aplicando una fuerza ascendente en su borde inferior y en el ángulo de los dedos, mientras que con los pulgares se presiona hacia abajo y hacia atrás sobre el mentón. Iremos aplicando fuerzas constantes pero suaves para ir guiando la mandíbula a fin de no descender reflejos de protección. Al momento de localizar la relación céntrica, nuestros dientes anteriores alcanzarán una distancia de 10 milímetros para que los ligamentos temporomandibulares no fuercen la traslación de los cóndilos. La colocación de la mandíbula la iremos haciendo a arcos suaves hasta que podamos producir una rotación libre alrededor de la posición musculoesqueléticamente estable. Es así que podremos obtener una relación céntrica.
Los movimientos los iremos haciendo cortos de 2 a 4 milímetros y ya obtenida la rotación de la mandíbula, aplicaremos con firmeza la fuerza con los dedos para sentar los cóndilos en su posición más supero-anterior. En esta posición, los cóndilos se encuentran en una posición relajada, por lo tanto, el paciente no deberá presentar ningún dolor. Si el paciente presenta dolor, puede ser que presente un trastorno intracapsular. En otra situación, al momento de aplicar las fuerzas presenta dolor, será porque las estructuras pueden estar inflamadas. Si fuera el caso, no podremos llegar a una relación céntrica reproducible exacta. Otro estudio que debemos realizar será la posición intercuspidea del paciente. Un factor que exploraremos es la maloclusión aguda. Dentro de esta maloclusión exploraremos los espasmos musculares, ya que estos alteran la posición postural de la mandíbula del paciente. Por lo general, el paciente se expresará diciendo que los dientes no le ajustan bien. Los trastornos intracapsulares causan cambios rápidos en la relación de las superficies articulares. Esto crea una maloclusión aguda. Este estudio lo realizamos dando al paciente una cinta y le pedimos que muerda y que mantenga los dientes juntos mientras el paciente pasa la cinta entre sus dientes. Posteriormente, valoramos su estabilidad oclusal. Para ello, le pedimos al paciente que se coloque en una posición erguida y relajada. Es entonces donde el paciente cierra poco a poco hasta que llega al primer contacto dentario. Así, se debe mantener hasta que el clínico observe la relación oclusal. Posteriormente, le pedimos al paciente que apriete los dientes. Si se produce una desviación importante de la posición mandibular al pasar del contacto dentario leve a la posición del diente apretado, lo interpretaremos como una falta de estabilidad entre la posición articular y dentaria. Por siguiente, valoraremos la integridad de la arcada. En este estudio, volveremos a valorar la posición intercuspidea. Vamos a registrar cualquier pérdida de integridad de la arcada. También registraremos posibles migraciones, inclinaciones o sobreerupciones de los dientes. Posteriormente, valoraremos su dimensión vertical de la oclusión. Este estudio lo haremos pidiendo la distancia entre la arcada maxilar y mandibular con el paciente en oclusión. Registraremos si encontró alguna alteración, la dimensión, tanto si se registra un aumento o una disminución. Enseguida, valoraremos los contactos oclusales excéntricos. En este estudio vamos a valorar sus contactos protrusivos. Le vamos a pedir al paciente que desplace la mandíbula de la posición intercuspidea a la posición de protrusión. Aquí observamos los contactos oclusales cuando los dientes anteriores mandibulares han superado por completo los bordes incisivos de los maxilares anteriores, identificando los contactos con papel articular y registramos todos los puntos oclusales marcados por el papel articular. Los contactos laterotrusivos vamos a pedirle al paciente que deslice la mandíbula lateralmente con el papel articular hasta que los caninos superen la relación borde a borde o hasta que recorra de 8 a 10 milímetros. Los contactos se reflejarán en las cúspides linguales. En todo estudio clínico debemos tomar en cuenta estudios complementarios, recordando que estos exámenes solo se utilizan para obtener una información adicional, pero no para establecer el diagnóstico. Dentro de los estudios complementarios a estudiar será el estudio radiográfico dental del paciente. Le tendremos que solicitar una radiografía lateral de cráneo, donde valoraremos la articulación temporomandibular.
sus características morfológicas de sus elementos óseos y determinar su relación funcional entre el cóndilo y la fosa. Cualquier alteración deberá registrarse. Otro estudio complementario será la toma de modelos de estudio montado en articulado. Estos nos serán útiles para hacer una inspección más detallada de la oclusión. Este estudio no está indicado para todos los pacientes examinados, solo en aquellos pacientes que llevarán un tratamiento odontológico de ortodoncia o prostodoncia. Recientemente se ha incorporado el estudio de vibraciones para diagnosticar los trastornos temporomandibulares intracapsulares. Esta técnica mide las pequeñas vibraciones que produce el cóndilo durante sus movimientos de traslación. Si el resultado es negativo en el análisis, indica que la articulación es normal. De lo contrario, si el resultado es positivo, nos indica reducción del desplazamiento distal. Otro apoyo pudiera ser la termografía, ya que este estudio refleja la simetría o asimetría. En el caso de los trastornos temporomandibulares, al momento de realizar la termografía a nuestro paciente, si el resultado reflejado es que no existe una simetría, nos estará indicando un problema, es decir, un trastorno temporomandibular. Es así como nuestra historia clínica engloba cada uno de estos estudios y exámenes, los cuales nos dará un diagnóstico referente de nuestro paciente, y si existe la presencia de algún trastorno de la articulación mandibular.